Bueno, si se deja de ver atrás, obviamente me avisan porque esto flashea a veces. Bueno, clase pasada, vimos patrones, seguro se acuerdan. ¿Qué vimos de patrones? ¿Qué se acuerdan que vimos? La clase pasada, no tan lejana. No, justo strategy no vimos, pero lo vamos a ver ahora un rato. Sí, vimos los patrones creacionales y los estructurales. Porque vimos primero que se pueden clasificar, vimos qué sería un patrón, vimos más o menos dónde están definidos. No sé si alguno chusmeó los dos libros estos que menciona acá, alguno lo llegó a ver. Siempre hay alguien que es curioso y lo ve, pero si no, todavía no hace falta que lo lean. Este particularmente creo que está open source, el otro no sé si tanto. Pero bueno, nada. Y la página esta que siempre viene a mano, esto sí, obviamente, es gratuito, es una página web como guía. Bueno, dijimos los creacionales, que vimos Factory Method, Abstract Factory, Builder, Singleton, si a alguno no le suena, lo repasamos brevemente. Después vimos Adapter, dentro de los estructurales, ¿no? Adapter, con sus dos versiones, Facade, Decorator, Composite, y nos quedaban por los funcionales. Que el primero que vamos a ver de los funcionales es el que dijeron ahí por el fondo, que dijeron strategy. ¿Quién sabe lo que es una strategy? O no sé, o ya sea porque lo leyeron en las diapos antes, no hay ningún tipo de problema, o porque lo hayan usado o leído en algún otro lado. Pero es un patrón bastante sencillo y casi que a uno le sale por sí mismo, ¿no? Es como el teorema de Bolzano que dice, sí, pasás de un negativo a un positivo y pasaste por el cero, sí, obvio. O sea, se le ocurre a cualquiera. Sí, todos son Bolzano acá. Bueno, con Strategy pasa lo mismo. Más o menos alguien sabe de qué se trata, si no lo vamos a ver. Pero bueno. ¿Y por qué digo que es sencillo? Primero porque lo van a ver en el diagrama de clase, de por sí es muy pequeño. Sí, no está, miren, a mi izquierda. Acá dice el problema es, queremos respetar el principio de Open Close, pero cada vez que aparecen nuevas variantes de comportamiento de las que se tiene que ocupar mi objeto, tenemos que agregar lógica a la clase. Esto es el caso típico. ¿Qué es el caso típico? Yo tengo un objeto que tiene para hacer A, B o C. Entonces, ¿qué? En la programación que ustedes conocen de toda la vida, ¿cómo resuelven eso? ¿Cómo? ¿Alguien dijo algo? Con un if, o con un switch, o con algo similar. Bueno, en funcional hubiesen usado pattern matching quizás. En objetos tratamos de que objetos distintos se encarguen de cosas distintas, ¿no? Y sobre todo eliminar esos feos ifs que no le gusta a la programación en objetos tampoco. La solución que propone es definamos un set de estrategias, que las estrategias son algo abstracto, acá lo define como una interfaz, podría ser una clase abstracta tranquilamente, que tiene un método en común y que básicamente lo que hace es cada estrategia posible que hereda de eso o que implementa esa interfaz, va a implementar ese método. Nada más. Entonces, de esa manera, desacoplamos el comportamiento ese a un objeto separado. Entonces, si en algún momento, en este caso es el navegador, ¿no? El navegador puede ser, supónganse que es, no sé, la app de Uber o alguno parecido y dice, bueno, voy a usar la estrategia de Waze. Y dice, no, pero la verdad que la de Waze para Argentina no funciona bien, para Argentina voy a usar Google Maps, no sé, parecido. O si después funciona Uber en China, dice, no, sabes que hay una app que se usa acá, que está re loca, que está re buena, y uso esa. Y básicamente el navegador de Uber, o sea, Uber en sí, termina chupándole un huevo, que es lo que hay por atrás, simplemente quiere a alguien que le diga por qué camino ir. Y lo delega en un strategy. Es básicamente eso. Es muy típico de lo que ya venimos viendo, ¿no? Es definir una clase, definir objetos que heredan de esa, o objetos que implementan esa interfaz, y listo. No es algo muy loco. Yo tengo una duda. Sí. Uno capaz que también en este caso se podría pensar que podría ser herencia, pero nosotros hacemos esto para, digamos, que prevalezca la delegación.
Acá sería delegación, claro. Vos delegás, o en este caso, fíjate que usa una agregación en este caso, como diciendo, mirá que estos te conforman estrategias, o se componen de alguna estrategia. Podría verse como delegación también, me parece más normal verlo como delegación. De hecho, el caso que siempre creo que doy de ejemplo para esto es, vos tenés una estructura de datos cualquiera, y vos querés implementar un ordenador de esa estructura de datos. A vos no te importa si se ordena por merge sort, si se ordena por inserción. Vos querés que agarre los datos, la colección de datos y lo ordene. O sea, le decís .sort y listo. Es lo único que querés. O sea, si el día de mañana vos querés cambiar la estrategia porque te parece que es mejor o porque para ese caso particular es mejor, bueno, cambiás la estrategia y listo. Y la colección que sigue funcionando como tal. No le importa cuál es el ordenamiento que usa por atrás. Va un poco por ese lado. Es como, si vos tuvieses la implementación de merge sort clavado en tu TDA o en tu colección o lo que sea, o el objeto que estés trabajando, bueno, estás acoplado a merge sort. Si el día de mañana merge sort se descubre que no es tan eficiente como otro, o que para el caso promedio de los casos que vos tenés no funciona de la mejor manera, bueno, te lo cambias por otro y listo, y funciona todo igual. No debería modificarte en ese sentido. Y ahí nos eliminamos los ifs. Porque también, después la otra solución sería tener todas las implementaciones metidas en el objeto mismo. Pero eso también es una cagada, porque tengo un montón de ifs que dice if me dijeron ordenar por merge sort, ejecuto merge sort. Si me dijeron ordenar por cosas, no, mejor es decir, che, cambiá mi estrategia, tipo le digo set new estrategia, le paso un objeto nuevo y listo. Y eso sería, no sé si la palabra es eficiente, pero más cómodo que usar, digamos, en este caso, poner que estás acá, una herencia de navegador o algo que poner. O sea, acá navegador no hereda, los que heredan son estas de acá. Que ves que te dice... Sí, pero digo, podría ser otro diseño, pero ahí no estarías respetando lo que es delegación sobre herencia. No sé si te entendí del todo a dónde querés ir. O sea, yo para mí ahí lo que puedo hacer también en vez de ligar con strategy, Sí. tener un navegador. Ah, vos decís que navegador sea navegador con tal cosa, navegador con tal cosa. Bueno, puede ser, depende de lo que haga tu navegador. Si tu navegador tiene muchas más responsabilidades que eso, bueno, por ahí no te conviene que sea así. ¿Se entiende? Es como también se suma, bueno, ahí se sumaría single responsibility y todo lo demás. Pero sí, podría ser el caso, no es que está mal lo que está diciendo. Tranquilamente podría ser que tu mismo objeto sea un strategy. Pero pensá que alguien más lo va a usar como strategy. Si vos, o sea, el objeto navigator tiene navigator con tal cosa, navigator con tal otra, alguien va a tener que elegir cuál navigator usar, básicamente. Así que si no es navigator el que usa una strategy, alguien va a usar el strategy del navigator, ¿se entiende? Igual va a haber un patrón strategy por atrás. Pero es raro ponerle un nombre porque es algo es casi lo primero que ves de objetos, entonces es como medio raro. Pero bueno, alguien dijo, che, lo llamo strategy, quedó como un capo y me lleno de guita. Bueno, le dieron así. Bueno, acá está el diagrama como más general. Ese es un diagrama medio específico que estaba antes. Este es como más general. Y dice el contexto, que en el contexto que vimos el diagrama anterior, ¿cuál sería el contexto? El navegador, ¿no? O en este caso, como propone el compañero, dice, bueno, el navegador es la estrategia y el contexto sería otro. No sé, la aplicación mobile o alguna otra cosa que utilice al navegador. El celular mismo podría ser. Bueno, tiene una estrategia que, si se fijan, refiere a la estrategia, o sea que no le importa cuál es la estrategia concreta. Simplemente tiene una estrategia que ejecuta algo en base a ciertos parámetros. Y después hay tantas estrategias como haga falta y se van cambiando las estrategias con este método. Si se fijan, acá dice set strategy, setean la estrategia que quieren usar en ese momento. Y después cuando llaman a do something, que es lo que hace el contexto obviamente en algún momento va a llamar al strategy, dice, en algún lado dice strategy.execute, acá dentro del do something, en algún momento lo llama, y bueno, no le importa cuál es la strategy que efectivamente está en ese momento. Este es típico caso. Programación de objetos es patrón súper común, súper presente en todo momento. ¿Preguntas con este? Sí. Tengo una pregunta con la diapositiva anterior. Esta. ¿Qué pasaría si, para preguntar si es válido, Sí. si por ejemplo una row strategy
Sí. Bueno, recibe A y B. ¿Qué Sí. pasaría si en su implementación no se usara uno de los parámetros? ¿Seguiría estando bien? Es un buen punto el que... O sea, ¿qué se parecería a eso que rompe? ¿A qué principio que vimos se parecería? No me acuerdo. ¿Cómo? Dice, o sea, suponete que una estrategia dice, poner que esto recibe A y B. Y hay una estrategia que solo recibe A. Que igual es raro porque son del origen y destino, pero bueno, ponele que tiene otro parámetro extra. Como diciendo, no sé, una parada adicional, lo que sea. Y en algunos casos es obligatorio, en otros casos no. Para los casos que no es obligatorio, que no lo termino usando, es que verdad que queda medio raro. Sí, queda medio raro. De hecho, se podría decir que rompe en parte un principio que vimos. Que ¿cuál es de los que vimos? ¿El de asombro puede ser? ¿Cuál? ¿El de asombro? Yo iría más con los de Solid para esto. Para todo lo que sea patrones, siempre pensaría más en los Solid. Puede ser el disco porque llama la atención. Sí, o sea, básicamente es como, che, si sos una ruta de estrategia que recibe A, B y C, deberías usar A y B y C. Si no, o sea, si no, no sos una ruta de estrategia en realidad. Pero sí lo sos, o sea, te pareces mucho, o sea, es como que... Siempre el del disco es el más difícil también de evaluar, porque a veces es ponerse demasiado purista. Obviamente en algunos casos es demasiado alevoso. En este caso, yo qué sé, si no usa un parámetro puede ser que no lo use. O sea, tampoco lo tenés que evaluar en cada situación. Pero sí, o sea, podría pasarte y en ese caso estarías rompiendo el disco en cierto punto. Y estaría mal, por ejemplo, en el TP, si pasara algo así. Sí. Sería inválido que me pasara algo similar. Porque quizá puedo agrupar muy bien la interfaz con Sí. los que lo implementan. Y hay un caso que no. Y hay uno o dos que no. Y nada, bueno, lo vas a evaluar. Tipo, de vuelta, nadie, o sea, no hay un linter o alguien que va a estar viendo tu código. Después cuando trabajes, nadie va a estar viendo y diga, che, este es un boludo, no respetó el disco. No, no va a pasar eso. Si aparece muchas veces, obviamente va a quedar feo. O sea, o si la gran mayoría de las strategies no usan los parámetros, bueno, por ahí está mal pensado como toda la misma familia. Por ahí hay que pensar como familias distintas. Pero si es una cosa de una vez, bueno, no, seguramente no sea nada grave. En los casos donde nosotros representemos problemas que rompe el ISCO, generalmente va a ser cosas muy groseras, muy tipo como realmente no se parezca. Si son cosas sutiles, bueno, lo pueden marcar y obviamente lo pueden decir como, me parece que rompe el ISCO. Pero tengan presente eso, que sí, hay un tema de, che, si no usa tal cual como esperaba de mi clase padre y en realidad por ahí no soy. No debería ser clase hija o no debería implementar esta interfaz. Bien. Bueno, ¿más preguntas de strategy o seguimos? Por suerte la teórica es cortita, vamos a tener más tiempo para hacer ejercicios, pero bueno, ya que está, aprovechamos para ver todos con todas las dudas que tengan. Patrón command, bueno, si no tiene más dudas, vamos con el patrón command. El problema que te propone es, ahí dice, desacoplar la lógica que debe ejecutar un objeto, pero cuyo conocimiento de cómo hacerlo lo tiene otro objeto. Y acá lo asemeja a lógica de funciones de orden superior. O sea, cuando vimos funcional vimos muchas funciones de orden superior. ¿Cuál se les puede ocurrir? De vuelta puedo traer el caso de el ordenamiento. También podría traer otro caso. Profe, cuando decís desacoplar, ¿lo referís a separar? Como que quedó muy grande la lógica. Sí, o simplemente para que no te quede atado a tu clase. Es muy parecido esto en ese sentido a strategy. O sea, como que busca resolver un problema similar, pero es algo como que se da múltiples veces, no solamente en un objeto particular. Es como strategy, pero multiplicado. De hecho, acá el ejemplo que da, no van a ver nada porque ni yo lo veo, pero esto es una imagen tomada del libro, y este es un caso súper común. Acá lo que dice es, no sé si saben cómo funciona más o menos el sistema operativo de la computadora, obviamente ustedes tienen procesadores distintos, o la mayoría de las computadoras tienen procesadores distintos. El procesador sabe tomar una tarea indeterminada, o sea, no le importa qué tarea es, sabe tomar una tarea que es una serie de instrucciones. Entonces, cada procesador puede agarrar y ejecutar una tarea. La tarea
estaría bueno que esté desacoplada y no que el procesador tenga, yo quiero ejecutar la tarea A y ahora quiero ejecutar la tarea B. No, es tipo, dame una tarea y yo sé ejecutar una tarea. ¿Se entiende? Es algo de ese estilo. De hecho, acá lo plantea con threads, que es como, no es a nivel procesador, es como una abstracción lógica por arriba. De hecho, lo vamos a ver en concurrencia. Pero acá cada thread toma una tarea y no le importa qué tarea es. Simplemente le dice a la tarea, ejecutate. Y después, con el resultado de la tarea, hace algo, o bueno, funciona a nivel ejecución distinto. Pero el thread puede tomar cualquier tarea. Lo que nos importa es poder moderar las tareas, cosa de que todas se vean iguales para el que vaya a ejecutarlas. Entonces acá lo que nos propone es, para hacer eso, para hacer que todas las tareas sean iguales, se propone crear una interfaz de comando, una interfaz común a todas las tareas, que simplemente tenga una acción de qué va a aplicar. Por eso digo que es muy parecido al strategy. El strategy es eso, básicamente. Es decir, plantea una interfaz, una clase abstracta que contenga un método en común a todas, y después puede ejecutar cualquiera de esas indistintamente. El strategy lo que pasa es que suele ser algo que va asociado al objeto que lo usa, y el command no, es algo que vos ejecutás en cada momento y que cualquiera puede tenerlo. O sea, cualquiera puede ejecutar ese comando si sabe invocarlo. Entonces, de ese lado dice, tenemos por un lado una persona que invoca a los comandos y por otro lado tenemos los comandos. Y la persona que conoce a los comandos, ¿con qué se imaginan que habla? O sea, en términos de qué se imaginan que habla. La persona que invoca a los comandos. Habla en términos de el comando sumar o el comando, no sé, el filtrar archivo o algo de eso. ¿Hablaría en ese lenguaje? Habla en general, le dice, che, tarea, ejecutate. O sea, o tarea de archivo, ponerle que sea una tarea de archivo, un procesador de archivos, y cada procesador de archivos hace algo. De hecho, podría ser muy parecido a lo que podrían haber hecho en el TP1, si hicieron algo similar. Por ahí no se dieron cuenta porque lo hacen en términos de funcional y lo llevan a funciones de orden superior. Pero una función de orden superior es básicamente un command. Porque vos le decís, pásame cualquier función que se parezca a esta firma y la ejecuto. No me importa qué hace esa función. Es básicamente eso. Por eso dice que es semejante a lo que son funciones de orden superior en otros paradigmas. Es la misma idea, solamente llevado a objetos. Acá dice que puede haber comandos simples y compuestos. Comandos compuestos sería parecido a otro, o sea, sería mezclándolo con otro paradigma, con otro patrón que vimos en la clase pasada, que ¿cuál es? Patrones compuestos. Comandos compuestos. ¿Cuáles podría ser? Hay dos que podrían ser de la clase que vimos anterior, de los estructurales. No, de los estructurales, dije. ¿Cuál de los que vimos que sirve justamente para agregar comportamiento o agrupar comportamiento de manera dinámica? Vimos. Decorador es uno. O sea, yo podría tener comandos decorados, que decir que a un comando base le agrego un comportamiento extra, como diciendo, bueno, operá y logueá. Puede ser que el comando solamente opere, pero le agrego una capa extra que digo, una vez que operaste, logueame el resultado, o escupímelo en un archivo, o mandámelo por mail, lo que sea. Pero decoro el comando. Esa puede ser una forma, y si yo quiero armar como comandos que sean un grupo de comandos en realidad, que sea un comando justamente compuesto, como dice acá, ¿a qué otro patrón se parece? No, el adapter funcionaba para el caso de justamente adaptar una interfaz a otra nueva, o a otra vieja en realidad. El composite, justamente, que básicamente significa compuesto, ¿no? O sea, el composite yo me puedo armar un comando que sea un comando múltiple, que tiene varios hijitos comandos, y que cuando le digo al comando múltiple que ejecuta todos los comandos que tiene por dentro, ¿no? Que sería más parecido a un pipeline. Eso sería parecido a un pipeline. ¿Saben lo que es un pipeline? Más o menos, algunos saben lo que es. Seguramente lo vieron en algo 2 o en algo 1, tipo cuando empalman varias tareas por consola con un pipe. Bueno, básicamente ahí lo que están haciendo es, al sistema operativo le dicen, che, te paso todo esto, que en realidad es un gran comando,
Pero después lo dividen, o sea, son ejecuciones de tareas individuales, que están unidas por pipes. Solamente que una toma el resultado el resultado del anterior, y así, así, así. Básicamente sería algo parecido. Bueno, acá dice que existen comandos simples compuestos de deshacer comandos, o sea, como que tengo el -1 de un comando, existe eso, hacerlo también es común. Y algo que es también muy útil para, por ejemplo, testing, es hacer el not comando, que yo quiero ver que pueda ejecutar un comando, pero no quiero que haga nada de ese comando. O si estoy en un modo no productivo o en un modo seguro, que no quiero que haga ninguna operación en sí, pero quiero ver que haga algún comando, uso un comando que básicamente no hace nada, que lo tiene implementado, pero solamente loguea y dice acá iría comportamiento, o directamente no hace absolutamente nada. Existen también comandos que fallan, eso es común hacerlo a veces. Poner un comando que sea failure, entonces cuando pase por ese cuando quiera ejecutar ese comando te rompe todo, pero justamente es lo que vos querés, porque yo sé, si detectás que hay algo que está mal, preferís que rompa y no que siga la ejecución. Eso podría ser el throw. ¿Cómo? Sería como el throw. ¿Un throw? El throw de... Ah, el throw, sí, podría ser algo así, un comando que hace un throw. O sea, sí, puede ser eso. Bien, ¿cómo se vería el diagrama de clase de esto? Tenemos el invocador, que es el que llama los comandos, que en este caso pueden ser los threads, como dijimos. Puede ser la terminal que recibe los comandos. Puede ser un montón de cosas. Puede ser es una función base que después recibe una función de orden superior. Por ejemplo, un map y recibe una función de orden superior. Y las funciones de orden superior las remodelo como command, que simplemente se llama un execute. Entonces ese invoker, yo le paso un comando. Acá se lo setea como si fuese un atributo. No siempre es así, a veces simplemente lo recibe por parámetro y lo tiene. Se puede igual tenerlo como holdeado. Es muy común hacer... esto sí. Este caso seguramente lo van a tener. Esto también es un ejemplo básico del command. Es shortcuts de teclado o directamente qué hace cada teclado. O sea, yo a cada teclado tengo una acción, ¿no? O sea, cuando yo toco la Z, se imprime una Z. Pero yo tranquilamente podría cambiar y digo, no, ¿sabes qué? Le cambio el comando que tiene la tecla Z para que tenga, ahora que me imprima Nacho Capo. Entonces cada vez que toco Z, pongo Nacho Capo. Entonces en vez de decir feliz cumple, dice feliz Nacho Capo, cumple. Algo así. O mismo si tú ves, o sea, tiene más sentido en combinaciones de teclas y no con teclas individuales. Pero bueno, entiendo que por ahí si están usando el joystick o algo y el joystick lo modelan como el invocador, le pueden setear comandos distintos a cada una de las teclas, o que las teclas son los invokers, le cambian el comando y listo, es lo mismo. Ejecuta una tarea. No le importa qué tarea sea, simplemente la ejecuta. Digo, cuando se cliquea, cuando se toca, ejecuta el comando. Bueno, obviamente el comando es una interfaz, como todo, siempre estamos abstrayendo, la idea es abstraer todo para que sea lo más versátil posible. De acá van a salir las tareas concretas, que las tareas concretas, si se fijan, pueden ser más complejas o más simples. Esta, por ejemplo, recibe parámetros y esta no. Esta simplemente usa cosas que recibe por el contexto del execute, si acá recibiese algo, o no necesita nada. Por ejemplo, loguear puede ser un comando y no necesita nada más que acceso a la librería estándar. Y el otro puede ser que necesite más cosas porque, yo qué sé, hace una acción más compleja o que involucra a otros objetos. Y bueno, nada, es un poco esto. El receiver acá no sé bien qué está queriendo hacer. El receiver es como que es otro que tiene una operación, o sea, como que delega encima la operación en un receiver, algo raro, pero bueno, no le hagamos caso. No es parte del típico diagrama de command este. Bueno, perdón, preguntas del command, más o menos con los ejemplos quedó claro. Se me pasó el de las teclas, que es como el típico de command, es muy común encontrarlo. Bueno, vamos a este es uno que resuelve un problema muy concreto. Y si recuerdan la clase pasada que les dije que hay patrones que son como agnósticos a la programación orientada a objetos, bueno, observer como la idea es totalmente agnóstica al patrón, al paradigma de objetos. Es algo que van a querer resolver muchísimas veces, que es que, bueno, vamos a ver cuál es el problema. El problema es, tenemos un objeto que cambia de estado, o monitorea y comparte el estado de otro, aclara como que es un caso aparte,
pero tiene a varios interesados en ver cómo cambia de estado ese objeto. ¿Por qué? Por ejemplo, acá plantea él, hay una tienda, la tienda me avisa, bueno, acá está el ejemplo, de hecho, está como adaptado a cuando salió la PS5, que no había PS5 por ningún lado. Entonces, yo quiero suscribirme a que cuando haya una Play 5 me avise. De la forma que uno podría imaginarse es, bueno, la tienda conoce a cada uno de los clientes y le pregunta, perdón, cada cliente obviamente tiene que ir a la tienda y preguntar, tiene que ir y decirle, tienda, ¿tenés la Play 5? No. Va el siguiente cliente, ¿tenés la Play 5? No. ¿Va a tener? No. Es más lógico que el que avise que ya llegó la Play 5 sea la tienda. Entonces lo que propone es un modelo de suscripción que es, en vez de vos estar lo que se llama poleando, hacer polling, que es justamente consultar periódicamente por algo, en vez de hacer polling, hago pushing, que es, en vez de que vos me consultes, yo voy hacia vos cuando tengo la información. Esto es súper, de hecho eso de poller publisher es súper común a toda la programación en general, a todo lo que es informática. Acá llevado obviamente a temas de objetos. Entonces cuando algún objeto modifica su estado, tiene noticias tipo de sus atributos cambiaron o algo, el que se encarga de avisarle al resto es el mismo objeto y no que cada objeto tenga que ir y consultar a la tienda. Esto va a ser muy común también y puede ser que lo utilicen, por ejemplo, cuando hagan su juego, para el tema de cuando el modelo cambie, podría ser que la vista esté suscripta a cambios del modelo, por ejemplo. Que de hecho si hiciesen UI, se darían cuenta que es medio así. La UI está pendiente de cómo cambia el modelo, entonces cuando cambia el modelo, recibe un mensaje que es tipo, se actualizó el modelo, renderizate. Y la vista va a decir, me tengo que renderizar de nuevo. ¿Por qué? Porque se actualizó el modelo. La vista no se va a hacer renderizar hasta que no reciba esa notificación. Y si no, la vista tendría que estar todo el tiempo preguntando al modelo, modelo, te actualizaste, modelo, te actualizaste, modelo, te actualizaste. Y eso obviamente, primero que es choto, y segundo que no va a ser... para que sea performante también en el sentido de que la actualización sea fidedigna a cuándo ocurrió, tendría que estar poleando en un tiempo muy corto, tipo cada un milisegundo, cada un nanosegundo, dependiendo del caso, y obviamente es un error, porque puede ser que no haya cambios en, 3 horas, entonces yo voy a estar cada nanosegundo poleando, no tiene sentido. Y si yo no poleo y aumento esa ventana, puede ser que haya muchos cambios juntos y yo no los atrapo todos hasta que pregunto después de 5 minutos, por ejemplo, pero bueno, ya ocurrió un montón de cosas y por ahí le notificó tarde al usuario, entonces queda rara la experiencia, ¿no? Hay un montón de casos de uso del Observer, la verdad que la idea del Observer, que es la idea del Publisher Subscriber, la idea del polling versus el pushing, está en todos lados, es muy común. Por eso hay 1000 ejemplos para hacer. Pero bueno, acá acá lo que propone es, usamos el patrón observer que define una relación de dependencia de uno a muchos. ¿Por qué? Porque antes era de 1 a 1, pero muchas de esas relaciones, y acá plantea otro sistema que es de 1 a muchos, donde los muchos no conocen al objeto o no tienen que tener una referencia al objeto para estar preguntándole todo el tiempo, simplemente el que necesita conocer a los otros objetos es el objeto que va a mandar las notificaciones. Entonces ya anulan una de las flechas. Las flechas que van hacia el objeto con las notificaciones no existe, sino que va del notificador a los interesados. ¿Se entiende? Cambia la relación en ese sentido. Habría un montón de problemas si fuese a lo contrario. Por ejemplo, acoplamiento entre las clases. Por ejemplo, si tuviese que estar interesado en muchas cosas, tendría que tener una referencia a cada cosa que estoy interesado. Si yo lo cambio por un modelo de Publisher Subscriber, puedo decir, ok, me suscribo a esto y después cada Publisher, me va a avisar cuando esté. Y es así como que estás desacoplando y no tenés que tener nociones de clases concretas a las que vos querés suscribirte y eso.
estás directamente delegando en, ok, alguien me va a notificar. Yo obviamente voy a tener que tener un método para que sea notificame al respecto, pero es lo único que otorgo para poder lograrlo. Bueno, acá dice, definimos una relación de dependencia de uno a muchos, donde cuando el objeto del estudio cambia de estado, notifica automáticamente a aquellos que se suscribieron a esos updates. Misma idea de Publisher Subscriber. Está así porque en algún momento creo que dimos concurrencia antes y mencionamos Publisher Subscriber cuando damos concurrencia, pero bueno, lo vamos a ver igual en la última parte de la materia, que es la que entra post parcial, que entra para el final nomás. Bueno, bien. Bueno, el ejemplo no sé si se nota, no se entiende mucho, pero bueno, acá con cada flecha te va indicando lo que pasa, y es que este objeto, al avisarle a cada uno de los objetos, che, mirá que ocurrió 2, que no sé qué es 2, pero es, new data values communicated to the observer. Acá es otro patrón observer, a ver, este ejemplo. Bueno, acá si se quiere suscribir un nuevo objeto, por ejemplo, acá, estos 3 están suscriptos, para que se suscriba este nuevo objeto, que acá, no sé si se ve, pero dice objeto perro, objeto gato, objeto ratón, se quiere suscribir el objeto pato, el objeto pato lo único que le dice es, che, registrame o suscribime a estas notificaciones, entonces lo que va a hacer es agregar una nueva flecha desde el chabón que notifica hacia el pato, y ahora si manda una notificación se la manda a todos. ¿Se entiende? No le importa cuánto se la tiene que mandar, porque tiene una lista de todos los chabones a los que se le tiene que mandar y listo. Lo hace independientemente. No le importa quién es el que está atrás. Eso también le saca responsabilidad al notificador. El notificador no tiene que conocer realmente quién es el que está preguntando. Sabe que hay un suscriptor, pero no le importa quién es el suscriptor realmente. Es un suscriptor. Bien. Este es el modelo del observer. Es el publisher. Tiene un método. Si se fijan, bueno, es lo que dije, tiene una lista de subscribers. De vuelta, no conoce quiénes son los subscribers, no sabe si son personas, no sabe si son empresas, no sabe si son perros, si son animales, lo que sea, u otros objetos. Simplemente sabe que tiene subscribers. La gente puede decirle, che, suscribime acá, agrega un subscriber. También se pueden desuscribir en algún momento. Una variante que no dice acá es que vos te podés suscribir a una temática en particular. O sea, vos podés notificar de una categoría, por ejemplo, no sé, te aviso que entraron nuevos juegos de Play 5. Pero por ahí yo no quiero que me notifique de nuevos juegos de Play 5, quiero que me notifique de nuevos juegos de Switch o de compu. Entonces está dividido por categorías. Entonces el Notify estaría sujeto a una categoría, entonces solamente notificás a aquellos que están interesados en esa categoría. Eso lo complejizaría un poquito, porque el subscriber, además de tener la información del subscriber, tenés que tener asociada las categorías que le interesan. Pero nada, es solamente agregarle, es convertir esto de una lista de subscribers a una lista de subscribers, las categorías que le interesan o algún objeto que pretendan tener de esa manera. Cambia la implementación nomás. Bueno, ¿qué hace esto? Dice, bueno, aparte de suscribirse y de suscribirse, después obviamente tiene un método para notificar a los suscriptores. Acá no recibe nada, pero podría recibir data o simplemente comparte data que sea su estado. Acá lo tiene como estado, podría ser que lo reciba por parámetro. Y lo único que hace es, este método lo único que sería repetido en casi todas las implementaciones, es para cada uno de los suscriptores updatear. Y el update sí tiene que ser parte de la interfaz del suscriptor. El suscriptor sí tiene que ofrecer un método para poder ser notificado. Si no, no va a poder ser notificado nunca. Pero bueno, es el contrato que se establece para que el publisher y el subscriber se puedan comunicar y que no haya realmente conocimiento de quién es el subscriber y quién es el publisher. O sea, a este no le interesa quién es este, simplemente recibe la data, que es lo que le importa, y a este no le interesa quién es el que realmente está atrás, el concreto, porque tiene subscribers, o sea, es una abstracción. Así que no tiene como relaciones directas. ¿Se entiende un poco el objetivo de eso? ¿Qué logramos con eso? Logramos primero mantener open close, de vuelta, porque si tuviésemos que tener nociones de los elementos concretos, estaríamos posiblemente rompiendo open close, estaríamos rompiendo inversión de dependencias. ¿Por qué? Porque estamos dependiendo de una clase concreta en vez de una abstracción.
Y si fuese al revés, o sea, y si tuviese la flecha desde el subscriber hacia el publisher, también quedaría raro porque tendría que tener noción de a qué publicador, o sea, de quién estoy queriendo obtener información, que no es necesario en muchos casos. Hay que identificar bien igual cuando hace falta usar un modelo observer, pero patrón súper útil si los hay. ¿Alguna pregunta de este? Si no, seguimos con los siguientes. El update sería el notificarse, o sea, el ser notificado sería. Como, acá dice, pasame la data, pasame el contexto, que yo en base a eso hago algo. Claro, el que va a encargarse de notificar a los cosos va a ser el publisher, el que tiene la data en serio. Bien. Claro, el Notify ese no es más que el finish. Exactamente. O sea, no va a variar mucho de esta implementación. Bien. Si no hay más dudas, pasamos al patrón state, que también es parecido un poco al strategy, pero cambia ligeramente porque nos plantea que no solamente hay una relación de... A ver, el patrón state busca resolver algo parecido, que es, che, el comportamiento de esto va a cambiar dinámicamente. Y yo quiero que no esté atachado a mi objeto principal, yo quiero delegarlo en otro objeto, cosa que si yo quiero cambiar el comportamiento de un momento al otro, en este caso, por una cuestión de estado, por ejemplo, no es lo mismo, estoy pensando en algún caso tipo de una analogía con el mundo real. Pero bueno, nada, no sé, por ejemplo, en un auto no es lo mismo si está lloviendo o si está averiado que si las condiciones están perfectas. ¿Por qué? Por ejemplo, el método manejar puede ser que cambie y tome una estrategia de, che, manejo más despacio si es que las condiciones no son las más favorables, y si está todo bien, tipo, manejo pisteo, ¿viste? Algo así, no sé. Ahora seguramente va a haber un ejemplo. Pero bueno, cosas que tienen que depender del estado particular del programa en ese momento. Pero ese comportamiento no solamente es que cambia por una cuestión lógica, sino que sigue una máquina de estados. Cuando se da esa particularidad de que sigue una máquina de estados, entonces el comportamiento cambia, y los mismos que saben cambiar el comportamiento son los estados. ¿Por qué? Porque al fin de cuentas es una máquina de estados es un grafo. Y el grafo, al ser dirigido, vos podés saber a cuál tenés que ir, o sea, cuál es el siguiente estado que te corresponde ir. Entonces, por ejemplo, no sé, si un objeto yo lo compro, ¿no? Tipo, digo, no sé, estoy planteando un sistema de e-commerce. Y digo, bueno, alguien compra algo. Bueno, el objeto está el pedido está en estado tipo pagado. Y después pasaría al estado, sí, preparándose o embalándose, estado en viaje o lo que sea, estado en el lugar a retirar y recibido, sí. Y puede ser que en algún momento pase a reclamo o alguna máquina de estado, o sea, algún momento que cambia un estado que sea medio raro, pero, o sea, puede ser que tenga esas variaciones, pero hay una máquina de estados que está presente y que eso va a ir cambiando el comportamiento de cómo funciona el objeto en cuestión. Bueno, cuando se da ese caso, que es parecido al strategy, pero sigue una máquina de estados, es que usamos el state. El state dice que un objeto debe cambiar mucho su comportamiento dependiendo del estado que tenga en ese momento. Esto implica que con cada nuevo posible estado hay que tocar toda la lógica anterior o tengamos que crear una nueva variante. No lo queremos hacer, queremos hacer algo parecido al strategy. Entonces lo que hacemos es crear objetos de estado, que sea, por ejemplo, estado en pedido, estado recibido, estado pagado, estado confirmado, estado, no sé, en preparación. Si estuviésemos haciendo una aplicación de delivery de comida, sería tipo pedido aceptado, pedido en preparación, esperando el delivery, en viaje y, bueno, recibido. Sería algo así. Creamos los objetos que se representan cada uno de los estados, y el estado tiene lógica particular que uno quiere sacar del objeto en cuestión y que dependa exclusivamente del estado. Tipo, comportamiento que cambia según el estado, queremos que viva en el estado. Y lo que dice es, el objeto como tiene un state, que un state es, de vuelta, una clase abstracta, una interfaz o lo que sea,
que en sí representa la máquina de estados. Cada estado va a tener su comportamiento particular. Y además sabe a qué estados puede ir. O sea, sabe cuáles son los estados siguientes. Por ejemplo, yo le podría decir al estado que estoy ahora, digo, bueno, pasa al siguiente estado. Que si es una máquina de estado simple, nada, no recibirá ningún parámetro. Puede ser que sea una máquina de estados más compleja que tenga dos variantes cada vez, tipo, te da pasar al estado siguiente de éxito y pasar al estado siguiente de fallo. Entonces pasa desde un lugar al otro y por ahí uno involucra ir al principio de la máquina de estados o simplemente al estado anterior y cosas así. Más o menos se entiende el dilema o el problema que estamos intentando resolver. Sí. No sé, la verdad no sé, no lo pensé por ese lado. Podría ser igual, no digo que no. Esto por ahí era más, en el TP de Pokémon sí era más fácil de ver, porque digo, el Pokémon estaba paralizado, confundido, todo eso, y eso obviamente cambiaba el comportamiento del Pokémon. Entonces vos tenías el estado paralizado, y el estado paralizado hacía que cuando le decías atacar, en realidad no ataque, o sea, se quede haciendo nada. Acá sería como la no operación que mencioné cuando vimos lo del comando. El estado paralizado es cuando decís atacar, llamás al atacar del estado y el atacar del estado no hace nada. O si está envenenado, decís ataco, pero a su vez me hago daño. Y el confundido tiraba como una moneda y si salía seca, te hacías daño a vos mismo en vez de hacerle daño al otro. Como que el estado definía ese comportamiento, ¿no? Y después obviamente está el estado normal, que el estado normal hace como el tanto tal cual. Si me preguntás si puede servir para el turno, puede ser, no digo que no. Imagínenselo y fíjense si les sirve. Quizás más para la parte del controlador, no sé, por ahí, no sé. Evalúenlo ustedes. El comportamiento en cada método lo determina. Porque también eso, o sea, el TP no lo armamos para que usen patrones específicos. Obviamente, si encuentran un patrón que va, úsenlo. Pero no es que lo pensamos diciendo tipo, che, acá va un patrón seguro. Así que nada, no es que si se les ocurre, buenísimo. Bueno, volviendo a la clase, saliendo del tema TP o TPs, más o menos se entiende cuál es el objetivo del state. Bueno, esto es importante. Cambiar el estado de un objeto da la sensación de que el objeto que contiene el estado cambia el comportamiento, o sea, casi que se trata de un objeto nuevo, pero en realidad no cambió el objeto, sino que cambió el comportamiento bastante porque cambió el estado al cual. Es como usar una strategy, pero de... Sí, es exactamente. Es como usar una strategy y el strategy es el estado, pero a su vez el estado tiene como lógica extra, como por ejemplo a qué estado ir. Está bien. Pero se reemplaza... Sí, se va cambiando. Si se fijan, es muy parecido, o sea, es el contexto que antes se llamaba... Sí, que se llama contexto también. Que tiene un state, antes decía acá una strategy, y acá le daban strategies. O sea, es muy parecido, pero obviamente yo le puedo cambiar la estrategia igual que si fuese el contexto. Y cuando dice do this, do that, delega en el do this, do that del state, básicamente. Es parecido a lo que hacía en el strategy, que delega el execute, o sea, el do something, básicamente llama el execute de coso. No sé si acá no por una razón no está marcado acá. Change state. Esta versión. Está bien. Esta versión no me gusta. Es la que está en la página que les damos, la de Refactoring Guru. Pero no tiene los métodos que yo menciono de cambio de estado, que el mismo estado sabe cambiar de estado. Acá como que siempre plantea que alguien le cambia el estado al... está bien. No, está bien. Si se fijan, los estados modifican al contexto. Pero es raro. Es como... Está bien, pero a mí no me gusta eso de que haya como una vuelta. A mí me gusta que por lo menos como yo lo implemento cuando me toca hacer algo parecido, es que el nuevo estado le digo, dame el siguiente estado y me retorna un nuevo objeto. Y yo después uso ese objeto para cambiarle el estado del contexto. Pero no que
el estado mismo me modifica el contexto, porque si no como que medio que se arma una dependencia circular que no me agrada. No es que está mal, no rompe nada en cuestión, simplemente que a mí no me gusta que tenga la flecha de regreso. ¿Genera más acoplamiento? No es que genera más acoplamiento, porque el contexto, bueno, depende de cómo esté planteado el contexto. Si el contexto es un objeto concreto, sí, porque vos estás diciendo que los estados que dependen de un contexto particular, entonces esos estados no los podrías reutilizar de nuevo. Por ejemplo, si quisieras usar uno en otro lado. Pero yo qué sé, los estados también son muy particulares a los objetos. Es raro que lo utilices para varios objetos. Pero si quisieses hacer que los estados sirviesen tanto para pedidos como para, no sé, reclamos, o sea, que los estados se puedan compartir, vos tendrías de alguna forma una referencia a reclamo o a acoso y ya no los podrías reutilizar. De la otra forma, como que medio que los podés reutilizar, pero de vuelta, depende mucho del caso. A mí particularmente me gusta que cuando le digo cambia de estado, o sea, le digo dame que el state tenga un próximo estado y el próximo estado te devuelva el estado nuevo y el contexto luego se actualiza y cambia el estado a sí mismo con el nuevo estado que te devolvió. No que el estado modifique al contexto y le ponga nuevo estado. Sí, creo que igual en los ejemplos que vamos a ver, como están hechos por nosotros, me parece que está hecho así. Bueno, con esto hay alguna duda. Este sí que puede ser que o sea, si por ejemplo en un parcial les pedimos, o sea, damos un enunciado y ustedes en vez de poner state, ponen strategy, es muy sutil la diferencia. Entendemos que hasta que no lo usen mucho tampoco lo van a entender demasiado, o que realmente la diferencia tampoco es demasiado abismal, como para que sea terrible, ¿no? Acá hay un strategy de cabeza, no hay máquina de estados. O sea, sí, seguramente la corrección sea, che, mirá que no hay máquina de estados, va más un strategy que un state, pero va a restar un punto como mucho, ni en pedo va a estar mal. Ahora, si hay que usar strategy y proponen adapter o, no sé, abstract factory, obviamente va a estar mal, porque sirve para otra cosa totalmente distinta. Pero entre state y strategy, la verdad que es muy similar. Bien. Siguiente, patrón. Este se llama Chain of Responsibility. Es parecido cuando mencioné pipelines. Pipelines es muy parecido a esto. O sea, cuando vean un pipeline se pueden imaginar un Chain of Responsibility como patrón que iría. Ustedes básicamente quieren hacer que yo tengo una lista de cosas que se van haciendo como una continuación de la otra, y uno le indica o sea, la cadena de alguna forma sabe qué cosas pueden operar y qué no. O sea, como que medio que plantea un modelo de, che, si yo estoy trabajando con este mail, que este mail yo tengo que primero pasarlo por un filtro de spam. Después, si el filtro de spam pasó, bueno, después fíjate de que no tengan, no sé, algún archivo malicioso o lo que sea, como que va pasando distintos filtros. Y bueno, y depende si en algún momento de la ejecución bueno, no ejecuta lo que sigue. Directamente queda. O simplemente si considera algún estado en el medio que dice, che, para mí no, o sea, yo no puedo hacer nada con esto, o sea, no me corresponde hacer nada, se saltea y listo, o ignora el mensaje y listo, y continúa con la cadena. Por eso digo que se asemeja mucho a un pipeline. A mí, yo la verdad que este patrón no lo usé casi nunca, o sea, así tal cual como lo propone, no lo usé casi nunca. Pero básicamente propone objetos tipo lista enlazada. Si se fijan, tienen un handler que es casi un nodo de una lista enlazada que dice seteame el próximo, y handle, que es recibe un objeto y hace algo con ese objeto. Y existe el base handler, que es la implementación base, que si se fijan es abstracta, y después tenés las clases concretas. ¿Cuál es el objetivo del base handler? Es básicamente que tenga el setNext implementado nada más. Y después están los handlers concretos que sí pisan lo que hacen con cada uno de los objetos que recibe. Por ejemplo, acá plantea una cadena. Dice, el cliente crea 3 handlers, dice que el 1 va primero, después le sigue el 2 y después le sigue el 3, o sea, arma la cadena y después le pasa al primero, le dice, che,
maneja esto. Y obviamente eso va a hacer que pase por toda la cadena. O si se ¿Es un decorador? podría verse como un decorador, sí, tranquilamente. O sea, puede verse como un O decorador. sea, por esa composición. Por ahí. Sí, tranquilamente podrías verse como un decorador. Realmente sí. Sí, o sea, cambia más la semántica que lo que es el diagrama de clases. El diagrama de clases de Decorator plantea que vos tenés un objeto concreto que luego le aplicás capas extra que no son lo que hace el objeto base, pero que agregan como comportamiento adicional. Esto es muy parecido, pero en realidad lo plantea como operaciones totalmente distintas por ahí. Y nada, no. Pero es muy semántica la diferencia. Es básicamente una implementación de lista enlazada, pero para el procesamiento de un objeto particular. Por eso digo que es más para un pipeline, o sea, cuando ustedes tengan un pipeline hacen chain of responsibility, pero en otro caso no veo la utilidad de este patrón. Template method. Template method se asemeja, de hecho es como la versión más general de factory method, que dice, hay una familia de algoritmos que comparten estructura y tienen pasos en común, pero hay ciertos pasos que son distintos en cada una de las variantes de la familia. Que esto es muy parecido al Factory Method. El Factory Method hacía todo muy parecido y después cambiaba una cosa que era, por ejemplo, la forma en que buildeaba o la forma en que le agregaba la salsa, cuando vivimos con el caso de las pizzas. Entonces, había mucho comportamiento que estaba repetido. Después había una parte del comportamiento que era una invocación a un método abstracto que lo tenía que implementar cada Factory Method. Acá es muy parecido. Acá deja lógica prehecha, pero define ciertos métodos que son abstractos para que lo haga otro. Es un Factory Method, pero llevado a comportamiento en general, no estrictamente llevado a la creación de otros objetos. Básicamente es esto. Dice, tengo una clase abstracta que define un template method, que es el método con casi toda la implementación. Tiene la implementación, pero la implementación delega en métodos abstractos. Y los métodos abstractos los obliga obviamente a las clases concretas a implementarlos. Y cada clase concreta tendrá que implementar sus métodos. Es un patrón bastante elegante. No sé si lo van a utilizar demasiado, pero es un patrón que para salir del paso tipo eso, de que hay diferencias muy sutiles, es una linda solución, es una elegante solución para eso. En ese sentido está bueno. Yo qué sé, yo lo veo más en Factory Method que en otro lado, pero es una generalización de eso para llevarlo a, no me sirve solamente para crear objetos, me sirve para cualquier cosa que sea objetos parecidos que se comportan casi igual, pero modifica una o dos cosas. Bueno, entonces yo usé mucho, Template Method lo usé mucho igual para testing sí. Para tests que son muy similares y lo que cambia es la forma en que o el objeto que se crea para el sujeto de testing cambia. Como que yo armo una jerarquía de test y hay tests que son el mismo test, pero cambia la parte del setup o la parte de cómo se invoca. Bueno, ahí trabajaba con servicios web, entonces cambiaba qué URL se usaba o qué cosas, cómo se hacía el request, pero el test era lo mismo. Entonces, directamente usábamos template method para decir, bueno, el cuerpo del test es igual, la prueba es idéntica, solamente que cambia cómo se instancia el servicio para el setup y cómo se le hace la consulta. Pero después el comportamiento era parecido. No era parecido, era igual. Así que un poco para eso sirve. Después otros casos donde yo he usado template method, no recuerdo ahora. Factory method sí, pero template method, así como el que acabo de mencionar, recuerdo ese caso de los tests que hacía que quedaba una linda jerarquía de test, quedaba lógica poco repetida, estaba bueno. Evitás repetir código, porque mezclas todo en un objeto base y listo. Entonces te evitás repetir el mismo código, por ejemplo el código de pruebas, que a veces es muy repetido. Y está bueno para eso. Entonces, como que cumplís single responsibility. Obviamente open close, porque si vos querés hacer que el mismo test efectivamente tengas el mismo test para no repetir código, decís, bueno, lo hago en el mismo test, tenés que tener un if que sea tipo, si estoy probando tal cosa o si tenés que probar tal cosa, entonces ahí rompes open close. No querés hacer eso,
Pero si después haces dos clases totalmente distintas, estás repitiendo código, estás rompiendo el dry, en ese sentido, estás rompiendo sin responsibility, porque ¿por qué tiene tanto este comportamiento si solamente quiero probar una cosita y le estoy agregando temas de setup y demás? Está bueno para respetar un poco esos principios. ¿Y puede extender a las clases originales? Tipo, si tenía 4 pasos y... No, porque justamente yo dejo templetizado todo como se tiene que ejecutar. A lo sumo lo que hago es, algunos de los pasos, puede ser que algunos no lo implementen, o sea, yo dejo el paso ahí. Por ejemplo, si tengo que hacer alguna validación previa, en algunos casos por ahí no validan nada y otros casos sí validan, entonces en una de las clases concretas ese método quedará vacío y en otro quedará con la lógica que tiene que ir. Tipo un pre-step validation, uno lo implementa y dice, sí, yo tengo que validar cosas antes de ejecutar lo que sigue, y otro dice, sí, la verdad yo no tengo que validar nada, así que no lo implemento. O lo implemento dejándolo vacío. Pasa, pero no, la idea es que todo el comportamiento, como la estructura de cómo se tiene que comportar, quede en la clase padre, justamente porque está templetizando el comportamiento. Bueno, hasta ahí llegamos con los patrones, que vamos a darle más importancia. Hay más patrones, obviamente, en cada una de las categorías. Acá propone el patrón prototype, que se usa más para lenguajes muy particulares, como JavaScript usa prototype para instanciar sus objetos. Object Pool, que bueno, siento que es más útil fuera de objetos que en objetos. En estructurales tenemos esto que es Bridge, que no sé, menciona que hay cambios en la abstracción o en la implementación, que no queremos que causen cambios en el otro. Esto es como un adapter, pero más que un adapter es como un transformador, algo así. Como un seguro de que no van a cambiar, yo le voy a hacer cambios que no le van a modificar ni al cliente ni al que está del otro lado. Y después hay otros funcionales como el patrón iterator, que es básicamente el patrón que ya conocen para hacer un iterador interno, o un iterador externo, donde ustedes delegan la tarea de iterar en un objeto aparte, en vez de que el objeto sepa iterarse. Alguien hizo un patrón con eso. Por eso no me parece relevante que lo veamos. Siento que es repetir cosas que ya vieron. Mediator, no lo van a ver mucho. Memento es como tiene casos muy particulares donde es parecido a... iba a decir a aplicación parcial. Como que ustedes guardan estados de uno. O sea, como que ustedes crean distintas variantes de un memento. Quiere decir que ustedes guardan como versiones específicas, como si fuesen commits. Como si estuviesen viéndolo en Git. Es como que ustedes guardan commits, entonces guardan un listado de mementos que son todos objetos de lo mismo, pero tienen distintas variaciones en el estado. Y es como para tener una representación de cómo fue modificándose el objeto y lo plantean desde ese lado. En vez de que el objeto estoree todo el estado que tiene o todos los cambios del estado, lo que hacen es replican los objetos y dicen el estado vive en cada objeto, entonces como que ahí medio que le saca responsabilidades al objeto. Es un poco esa idea. Patrón igual muy de nicho, no sé si es muy utilizado. Y el null object para mí sí, es como lo que mencioné del no comando, para mí es muy común en testing sobre todo, o cuando están trabajando con configuración y configuran para que no haga ciertas operaciones y quedan como un null object. Para mí ese patrón sí se usa mucho. Que básicamente es un objeto que no hace nada, pero que reemplaza cierta interfaz. O sea, es como que en una strategy tienen la strategy no strategy, que básicamente no sigue ninguna estrategia y no hace nada. Por ejemplo, si tienen un notificador y cambian la estrategia de notificación y dicen, bueno, cambio la estrategia de notificación por mail, por la de WhatsApp, por la de coso, y yo tengo una que es no notifico directamente. Entonces uso el no objeto, que es básicamente el objeto que no hace nada. Es un patrón que es más común de lo normal, pero bueno, es como que justamente es medio no hacer nada. Es como un antipatrón, pero para mí es súper útil igual. Es más por una cuestión funcional de que a uno le soluciona las cosas que lo que realmente le soluciona los principios que se violan. Bueno, todo lo que vimos está extraído de los dos libros que presentamos y de la página, tanto los ejemplos
como los diagramas estos. Los diagramas estos son de la página. Los ejemplos estos que son como más de casos de la vida real son del segundo libro, del más nuevo. Y hay algunos diagramas que nos quedaron que son como medio viejos, como este, que son del primer libro, que es el del 94. Así que todo el material fue extraído de ahí. Obviamente, si tienen dudas, pueden repasar las diapos, nos pueden preguntar, pero tienen un montón de material acá para chusmear, y que los libros van a tener ejemplos adicionales a los que dimos acá. Así que yo los recomiendo ver, sobre todo este, que creo que es bastante fácil. Primero, que es fácil de leer y es fácil de obtener, porque creo que es open source, o sea, medio que está dando vueltas por ahí fácil. No van a necesitar piratear demasiado para encontrarlo. Acá no estamos fomentando la piratería, por favor. Bueno, vamos a hacer un corte acá. Acá termina la teórica y arrancamos con ejercicios de patrones. ¿Sí?